Y hoy en la gran tertulia de la economía nos acompañan en Capital Radio pues los mejores invitados para analizar lo que está ocurriendo en el mundo y en lo que tenemos más cercano, probablemente en España. Nos acompaña y voy a empezar dando la bienvenida a Dolores González Pastor, que es directiva especialista en asuntos públicos corporativos. ¿Cómo estás, Dolores? Buenos días y bienvenida. Buenos días a todos. Pues muy bien, muy bien. Una mañana de mucho frío, pero en Madrid, pero muy bien. Bueno, en muchos sitios, ¿eh? Sí, sí. Frío despierta, o sea que tampoco... O conserva, que dicen algunos. Y el calor destruye, que dicen otros. Bueno, bromas aparte, damos la bienvenida a Juan Pedro Moreno, presidente ejecutivo del negocio de WPP en España. ¿Cómo estás, Juan Pedro? Buenos días. Pues muy bien, sí, disfrutando de estos días bonitos de sol y frío en Madrid. Sí, efectivamente. Bueno, además de Juan Pedro y de Dolores, nos acompaña hoy en la gran tertulia de la economía también Carlos Santana, que es director del programa avanzado de Supply Chain del IE Business School. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días y bienvenido. Muy buenos días, Luis Vicente. Embrujado con la luna llena que tenemos todavía. Ah, pues se puede mirar todavía, ¿no? Todavía se puede mirar. Y muerto de frío, que para mí menos de 15 grados como buen canario ya es frío. Desde luego que es para sufrir un poquito. Hay un tema de cadena de suministro que, no sé, podemos empezar hablando de lo que os parezca más importante, pero sí que nos ha dado mucho la atención lo que está ocurriendo con Maersk, que está cambiando el puerto de Algeciras por el Tánger Med, para evitar las condiciones de pasar por puertos europeos, las normativas exigentes del tráfico marítimo europeo. Esto es un cambio importante en la cadena de suministro del Mediterráneo, ¿no? Lo que hacen esta nueva conexión que pretenden es la que sale de Asia, precisamente de China, hacia Estados Unidos. También pretenden pasar por el estrecho por el canal de Suez, que a día de hoy no hay barcos transitando el canal de Suez, siguen yendo por Cape Town, por el Cabo de Buena Esperanza. Para mí lo más relevante aquí es que cuando no tienen que traer mercancía a Europa, prefieren puertos no europeos. Es decir, toda la regulación europea, sobre todo en materia de combustible, lo que hace que los flujos marítimos sean más caros, anima a que las compañías cumplan esas normativas siempre y cuando la mercancía viene a Europa. Si no directamente, prefieren ir a otros puertos más baratos, como es en este caso Tánger. También hay que reconocer, eso va a afectar muchísimo a Algeciras. A partir de abril, creo que la línea de tren que conecta Algeciras con Madrid empieza a reducir su tránsito, porque prevén mucho menos flujo de mercancías. Y que los precios que están poniendo en Marruecos son súper competitivos, el apoyo institucional que están teniendo allí también es muy grande. Entonces, bueno. Ojo con este tema, ¿no? Correcto. Juan Pedro. Bueno, yo no soy un gran experto en temas logísticos, pero te suena algo. Pero ¿no? Bueno, me suena a lo de siempre, a que el intervencionismo como medida para todos los problemas, pues tiene consecuencias y en esto pues más tangibles. Yo creo que es un ejemplo bueno. Hablando de barcos, hay un ruso, ahí en Algeciras, justo antes antes de entrar en vigor las nuevas sanciones americanas, de las que hemos hablado mucho esta semana. La energía, que ha empezado siendo también otro protagonista, es un tema que también maneja muy bien Dolores González Pastor. Hemos empezado el año con la energía como protagonista, no solo con la subida del precio del petróleo, sino la del gas natural, vaya subidón. Sí, bueno, pues el impacto de las tensiones geopolíticas, que cuanto más cerca estamos de que Trump efectivamente ya sea presidente por derecho, pues se están acentuando, lo estamos viendo también en las bolsas, ¿no? Más volatilidad. Entonces, sí, yo aquí destacar una vez más la importancia y la distinción que hay que hacer entre el esfuerzo necesario sí o sí en renovables, porque nos garantiza autonomía estratégica, y también en determinados sectores, como estábamos viendo el de transporte, grandes mercancías, etcétera, no sé si la palabra es aflojar, pero sí en la medida en que son tecnologías de renovables menos avanzadas, donde la innovación va más lenta, pues hacer una revisión también y una mayor flexibilidad, ¿no? Porque eso es lo que hace que las regulaciones en otros sitios sean más fáciles o faciliten el transporte marítimo, por ejemplo. Oye, Luis Vicente, y en tu repaso, ya por añadir el último, ¿cuál? Nos has hablado de uno de mis temas favoritos, que es que tacita, el dólar va escalando y lo tenemos muy cerca de la paridad.
¿Es tu tema favorito? ¿Por qué? Bueno, porque siempre me ha hecho gracia seguir el tema de cómo el dólar y el euro combaten en este mercado mundial y hubo quien vaticinó que la llegada de Trump acercaría el dólar a la paridad. Y mira, pues poquito a poquito ahí lo tenemos. Lo hemos tenido a 1,1 ayer un poquito, hoy está otra vez a 1,2, pero en este camino decían que antes de la toma de posesión nos acercaríamos a la paridad y parece que se está acercando. Bueno, ¿qué os parece si explicamos a nuestros oyentes qué significa eso? O sea, ¿qué pasa en nuestras vidas como europeos, como personas que viven en el euro, que el dólar y el euro estén en paridad? Bueno, yo creo que la paridad es casi una cosa como mítica, ¿no? No tiene una relevancia mayor que el que se igualen. Bueno, lo que sí que quiere decir es que se nos encarece de una forma seria, pues viajar a Estados Unidos, que se nos hace más caro. Lo que compremos en Estados Unidos. Y por lo tanto todo lo que compremos en Estados Unidos como país o como individuos, pues tenderá a encarecerse. O lo que paguemos en dólares, ¿no? Exacto. Que se pagan muchas cosas en dólares. Exacto. En el mundo. Por ejemplo, el petróleo. Por ejemplo, el petróleo. ¿Verdad, Carlos? Por ejemplo, el petróleo. Y además una cosa que me tiene, que no quiero, que decías tú, tu tema favorito, el mío evidentemente era las cadenas de suministro. Y ahora estaba pensando en voz baja internamente. Pensando para mí. Sí, sí, en la radio no se puede pensar en voz alta. Un dólar por tus pensamientos. Venga. Maersk, la compañía que ha decidido parar en Tánger, en Marruecos, en lugar de hacerlo en Algeciras, el año pasado, sobre estas fechas, oíamos que firmaba un proyecto con el gobierno español de unos 10.000 millones de euros en inversión para combustibles renovables para toda su flota. Hacemos una apuesta porque las empresas hagan esa transición energética para tener la autonomía que comentaba Dolores hace un segundo, y luego no somos capaces de tenerla, ¿no? ¿Qué hay detrás de este tipo de decisiones que hacen que se nos escapen proyectos como este, ¿no? Que hacen que barcos, una de las mayores flotas del mundo que decida apostar por combustibles renovables, no decida parar en España y lo haga a Marruecos, que tiene una legislación mucho más laxa? ¿Y la respuesta es? Pues la respuesta es que no todo es blanco-negro, que al final el dinero, el dólar, tira mucho, que al final, por mucho que intentemos hacer ciertos cambios a nivel social, a nivel energético, el coste final de las cosas es lo que está marcando las grandes decisiones. El dinero es el rey, sigue siendo el dólar lo que hace que las empresas tomen una decisión u otra. Y precisamente a raíz de lo de tacita y que vayamos a la paridad, cosas como la tecnología, cosas como el petróleo, todo lo que es el comercio internacional se va a encarecer muchísimo. Bueno, la pregunta que yo os hago además con intencionalidad es, ¿hay cosas como el dólar que tiran o hay cosas o decisiones como la normativa europea que espantan? Yo soy de los que cree que la regulación no es mala. Es decir, vivimos en un mundo en el que la mayoría de mis colegas, la mayoría de académicos, de directivos que conozco, se quejan de la sobreregulación europea. En esta mesa ha sido un tema bastante frecuente. Yo creo que la falta de innovación que vivimos en Europa no es producto precisamente de esa sobreregulación, es producto de otras cosas. Es una más, pero que desregular nos podemos acabar en un escenario donde no estemos protegidos, donde las grandes empresas aprovechen de los débiles y sigamos sin innovar. Es decir, no solo pasa por desregular, creo que pasa más por aumentar la productividad, por aumentar el ecosistema donde se produce la innovación, pasa por animar a las empresas que lo hagan, pasan por atraer talento, pasa por muchas otras cosas, no solo la regulación. Pero esto es un punto muy personal mío. Bueno, yo estoy de acuerdo con Carlos. O sea, yo creo que el problema no es tanto quejarnos de si hay mucha o poca, sino de si la que hay es buena, que esa es la clave del asunto. ¿Y cómo sabemos si es buena o no? Pues haciendo evaluaciones post de políticas públicas, que es lo que no se hace. Es decir, se hace prueba y error, a ver esto, a ver lo otro, pero luego de verdad repasamos lo que ha funcionado y lo que no ha funcionado. Yo creo que ahí está el quid de la cuestión y tiene mucho que ver con la volatilidad también política, no solo económica. En momentos de gran volatilidad, donde hemos tenido muchos ciclos electorales acelerados, la clase política tampoco apuesta, ¿no?, por visión a largo plazo, una reevaluación de las políticas públicas, porque llega una campaña electoral y no interesa. Entonces yo creo que esto es clave. Y bueno, ya sé que ayer hablasteis del tema de la vivienda, pero uniéndolo al tema de la cadena de suministro, me parece interesante el ver cómo determinadas decisiones son, de nuevo, de trazo grueso y se afina poco. Lo vemos en el tema de la transición ecológica, café para todos, cuando quizá habría que modular según qué sectores, según qué
qué tramos de la cadena de valor, y pasa también con el tema de la vivienda y con los anuncios que se están haciendo. Es decir, o sea, no todo tiene que ser el esfuerzo privado, ya el sector público ha reconocido que tiene que hacer su esfuerzo también en el tema de la vivienda, y lo que toca a la parte privada también tiene que compartirse, ¿no? Con incentivos, pero claro, ¿qué pasa con la inversión? ¿No? Y ayer se quejaban, o sea, esto no se ha tocado. Mirad, os voy a poner en pantalla para quienes están viendo el streaming por el canal de YouTube la portada de Financial Times de hoy, en la que se observa la información que este diario recoge sobre la propuesta del presidente del Gobierno de España de actuación en la vivienda. Pues esta es la información de la política española. España propone una subida del 10% en los impuestos a la compra de vivienda de ciudadanos no europeos. Un 100%. Un 100%. Un 100%. Sí, sí, exactamente. O sea, el titular era un 100%. Un 100%. Bueno, lo que no nos deja ninguna duda de que la política de hoy es una mezcla de populismo y preocupación. A mí me hace, por una parte, ilusión creerme que se han preocupado por la vivienda la derecha y la izquierda en los últimos días, cuando en realidad lo único que se preocupan es por mantenerse en el interés de la gente y ganar votos, y por lo tanto pues metiendo medidas populistas. A mí este tema, ya sabéis, no me voy a destapar aquí, que yo soy bastante anti-intervencionismo y anti-regulación. Me falta, y por completar lo que decías tú antes, estoy de acuerdo con vosotros, pero sí que pienso que contra la sobreregulación, una de las cosas que hay es estrategia, y aquí falta estrategia. Me gustaría recordaros, cuando salimos de la crisis desde 2012, que todas las tertulias y todos los periódicos y todos los políticos solo hablaban de esa cosa que se llamaba el cambio del modelo productivo de España, que consistía en deshacernos de la altísima dependencia del turismo y la construcción. Bueno, pues aquí estamos. 20 años después, seguimos con que el turismo es el motor, 20 años, no un minuto después, 20 años después, el motor de la economía es el turismo, y ahora queremos volver al tema de la construcción, que es fantástico mientras nos cargamos a Maes llegando a Algeciras, porque no hay una estrategia en general de cuál es el posicionamiento de España en las cadenas logísticas del mundo, ¿no? Entonces, yo soy muy creyente en que una buena estrategia pues te permite no hacer otras cosas que seguramente pues pueden tener consecuencias menos predecibles. Y respecto al tema de la vivienda, pues yo digo, me alegra ver que se toman medidas. Creo que la vivienda es un problema, pero yo creo que no hay que olvidarse que, o por lo menos en mi opinión, el problema mayor de la vivienda es un problema de oferta, ¿eh? Y recordar que operaciones como la operación Campamento para construir viviendas en Madrid y operaciones como la de Chamartín llevan 25 años en manos de los políticos sin resolverse. Ese es un gran problema. La ley del suelo, cómo el suelo público se pone a disposición, la corrupción alrededor de la venta del suelo. Es decir, todos esos son los problemas. Y desde luego que 15.000 mexicanos al año se compren una casa en el barrio de Salamanca de 8 millones de euros, a mí no me parece que sea resolver el problema de la vivienda, más allá de un mensaje populista absolutamente ridículo. Es decir, donde hay que hacer viviendas aquí es en Getafe, es en Parla, es en muchísimos sitios, pero no desde luego cargarse la inversión de los extranjeros que compran, sobre todo que son de alta renta, y que no solamente compran casas, sino que traen renta a España. Y respecto a esto, ya por desquitarme del todo, pues creo que atacar el Airbnb y las viviendas turísticas, cuando en realidad la mayoría de las viviendas turísticas están en manos de familias como las nuestras, o como la de los ciudadanos de clase media, que lo que han encontrado es una forma de completar sus rentas en la época de jubilación de una manera bastante rentable, pues es dispararse en un pie para que el otro no sufra, ¿no? Entonces, no lo sé. Yo creo que es muy bueno poner la vivienda en primera línea. Creo que el problema de España, y lo he dicho muchísimas veces aquí, es que los salarios son muy bajos. Ese es el problema. Sí. Y que tomamos medidas generales de pastilla o aspirina para todo el mundo, cuando hay que ser más selectivo. Aquel joven que no puede comprarse una vivienda, yo soy partidario de que le ayuden a comprar una vivienda, pero que no le obliguen a mi padre a bajar el precio del alquiler de un piso que tiene en alquiler cuando él forma parte de su renta y de su supervivencia como jubilado, ¿no? Prefiero que ayuden al joven en lugar de obligar a mi padre a bajar el precio. Pero bueno, esa es una opinión personal. El problema es que esas ayudas se trasladan a los precios y genera una espiral inflacionista de los precios. Por eso hay que subir los salarios. Yo comparto contigo esa visión positivista de que esto cope portada, de que el tema de la vivienda por fin sea, aunque sea los dos lo aborden, los dos grandes partidos, creo que es una cosa para celebrar.
Creo que también tienen zonas y bastante puntos en común, donde las propuestas que han hecho recientemente los dos. Y creo que también el gordo viene pasando por la falta de oferta y ninguno lo ataca. También echo muchísimo de menos que digan que esto es un problema de no rápida solución. A mí que esté el ministro diciendo que el tema tiene que ser hoy, que vamos a hacer el anuncio, que vamos a hacer ruido, cuando cualquier solución pasa por 5 o 10 años, en el mejor de los casos me parece bastante preocupante. Me parece que están jugando con la gente, con las expectativas. Y esto hay que ser sincero con la gente. El problema de la vivienda no se soluciona rápido. No, es que ese es el problema de los populismos. O sea, ¿por qué tenemos el problema de vivienda que tenemos? Porque ha habido una serie de medidas populistas que han intentado meter a piñón fijo, que no han funcionado, que han agravado el problema, y ahora en este mundo de la narrativa que vivimos, pues toca hacer mucho ruido de que estamos muy preocupados por el tema de la vivienda. Pero claro, yo que me he leído las propuestas tanto de la derecha como de la izquierda, digamos, me sorprendía muchísimo que la derecha no reconozca que falta vivienda pública, que falta construcción de vivienda pública. O sea, hay un dato clarísimo, y es que en España estamos en un 4% de vivienda pública frente a países como Francia, bueno, Países Bajos, Alemania y tal, que están por encima del 20%, ¿no? En algunos casos. Entonces, es que ahí está el gap de toda la vivienda pública que se necesita construir, que dice el sector. Y luego, pues, me sorprende también, hay algunas cuestiones de lo que ha propuesto el Gobierno que es que no son idea del Gobierno, que es que yo recuerdo un post buenísimo en Hay Derecho que hizo Matilde Cuena precisamente con la propuesta de incentivos, de incentivar que la gente que alquila su casa como propietario, o sea, sobre todo no atacar a los propietarios, porque claro, esto es algo que ha hecho mucho este Gobierno equivocadamente. Es decir, está bien el desarrollar oferta de vivienda pública, por fin ya lo reconocen que lo tienen que hacer, pero también tienen que, por lo menos, no castigar a los propietarios e incentivarlos, ¿no? Entonces, estos incentivos para que, si pones la vivienda en alquiler a un precio de referencia con unas garantías, pues tengas una exención del 100% en el IRPF, yo creo que es bastante razonable y no ha sido una idea del Gobierno. Ha sido de la sociedad civil, lo cual está muy bien que recojan ideas. Bueno, bienvenido sea, ¿no? Tú decías antes, Juan Pedro, el tema de la estrategia. Yo creo que esto es fundamental. Ponías el ejemplo incluso en cadenas de suministro. Cualquier cosa que se quiera solucionar a nivel estratégico no requiere de un ministerio, requiere de muchos ministerios. No requiere de una dirección general, requiere de muchas. Necesitamos mayor interlocución. El problema de la vivienda no lo arregla el Ministerio de Vivienda solo. El problema de que MERS se vaya a Marruecos y no para aquí es porque transportes, industria, las partes implicadas no tienen un liderazgo claro. Pero bueno, yo creo además me gustaría llamar la atención sobre un tema cultural y de la idiosincrasia también española. Yo creo que aquí hay que tener en cuenta que España es un país donde la vivienda constituye el principal mecanismo de ahorro e inversión de los ciudadanos. Esto no ocurre en los países nórdicos, no ocurre en Francia, donde la gente tiene interiorizado el alquiler y no utiliza la compra de viviendas como esto, ¿no? Es decir, yo creo que gran parte o una parte del problema es que cualquier joven, cualquier matrimonio recién casado, cualquier persona piensa que una manera de invertir, además de tener fondos de inversión y además de tener cuentas de depósito, y tal, pues es comprarse un piso, ¿no? Entonces la vivienda forma parte de nuestra idiosincrasia. Yo creo que ese es un tema que hay que tener en cuenta, porque hay muchas familias, la propiedad de la vivienda no está en manos de los grandes terratenientes, ni de grandes tenedores, ni de ricos, ni de nada. Está en manos de la sociedad española, porque es un mecanismo de ahorro e inversión que tenemos. Y yo creo que ese es un tema que hay que tener en cuenta y que hay que preservar también. Es decir, que si, salvo que cambiemos nuestra cultura, pues que la gente se compra un piso o una segunda vivienda pensando que es una forma de ahorro e inversión, claro, y eso hay que preservarlo. Ahí hay una derivada, estando de acuerdo contigo, que es ¿y por qué no hay otros mecanismos de ahorro que se incentiven para que ese ahorro, esos mecanismos se diversifiquen? Sí, estoy de acuerdo. Porque es que esa es la cuestión fundamental. Buen planteamiento, incluso se penalizan. Es que el ahorro claro, se penaliza. Por lo tanto, estás una y otra vez desde el Gobierno incentivando que la vivienda más y a más sea el activo refugio. O sea, aquí en España no es el oro, es la vivienda, claro, son los inmuebles. Ese es el tema. Entonces, claro, faltan incentivos, igual que tampoco tiene mucho sentido hacer propuestas de desarrollo de vivienda pública para luego venderlo, que es totalmente descapitalizar una y otra vez el parque de vivienda pública en España, ¿no? O sea, a mí me parece también acertado el decir, no, se construye vivienda pública, asumimos que lo público tiene que gestionarse y que sea un alquiler sin edie, no descapitalizar, porque llega un momento que no hay suelo. Sí. Y volviendo también a lo que decías tú, yo creo que efectivamente esto es un tema de estrategia, de hacer un plan, porque recordemos, yo creo que a mí que se libere suelo público
público para mí es fundamental, de que haya oferta de suelo para que haya nueva construcción. Hay que olvidarse que el sector de la construcción perdió un montón de peso en los años posteriores a la crisis del 2008 y que no lo ha recuperado del todo. Es más, dentro de muy poco oiremos que no hay trabajadores para la construcción y que por lo tanto es muy difícil hacer viviendas porque no hay más trabajadores para la construcción. Entonces hay que tener una visión, yo creo, mucho más integral. Yo ayudaría al sector de la construcción a dinamizarlo, a que realmente vuelva a tener interés en la construcción de vivienda social, ¿por qué no? Pero que vuelva el sector de la construcción a mayor actividad, aunque sea ir contra el cambio del modelo productivo al que me refería antes. Esa es una pregunta yo me hago. ¿Les claro, interesa al sector construir vivienda social? Incentivales de alguna manera. Y luego me hace gracia, ya por la broma, ¿no? Y acabar, digo, mira qué curioso, ¿no? Ahora que celebramos con tanto fasto y tanto bombo la muerte del dictador, pues resulta que vamos a crear la misma empresa de la vivienda que creó él con tantísimo éxito. Trazaba muy bien la propuesta Dolores González Pastor cuando apuntaba que había que entender todo como un contexto de economía. Si tú estás penalizando un tipo de inversión, pues efectivamente el flujo del ahorro se va a ir en otro. Pero es que además tengamos en cuenta que la construcción requiere inversión. Y si a los ciudadanos les estás penalizando la inversión, que va desde los planes de pensiones, cada vez con menores deducciones, hasta ahora mismo también se eleva el tipo en la declaración de la renta, pues estás dejando sin dinero al mercado para invertir en la construcción de viviendas, entre otras cosas. Otros dirán, también estás dejando sin dinero para financiar tecnología, innovación, cualquier área, ¿no? Sí, no, pero a mí el tema de la falta de incentivo a los planes de pensiones privados, o sea, me parece dramático y creo que lo vamos a pagar porque el Estado no va a quebrar por muchas pensiones que tenga que pagar. Lo que sucede es que todo va a una asíntota donde la pensión que cobraremos del Estado tiende a cero. Si no hay un incentivo de los planes de pensiones privados. Eso es lo que está sucediendo y lo vamos a pagar porque debería de ser algo a más y a más con la generación del baby boom a punto de entrar en las puertas de la jubilación. Vamos a ver qué pasa con generaciones enteras que quien tiene en plan de pensiones privado es mínimo. Además, fijaos bien en el flujo, ¿no? Porque es importante monitorizar esto. Si a la vivienda se le ataca como forma de ahorro, si a la propio ahorro en forma de planes de pensiones se le ataca, estás exponiendo a los ciudadanos a una pata de su calidad de vida del futuro, lo estás dejando muy vulnerable, ¿no? Bueno, estás sacando renta disponible para pagar impuestos, fundamentalmente. O sea, lo que estás es haciendo una detracción del ahorro de las familias a más y a más para lo público y lo que hay que preguntarse es si esa detracción, si ese aumento de renta disponible que va a lo público se gestiona bien y se gestiona de modo eficiente. Bueno, pues ahí tenemos uno de los temas más importantes, más recurrentes del día. De los otros, hay algunas historietas, podríamos llamarlo, porque no sé qué categoría situar la historia que Bloomberg desató en Estados Unidos ayer, asegurando que Elon Musk podría ser quien comprase TikTok en Estados Unidos. Vamos, que los chinos, la empresa china que es la propietaria de TikTok, ByteDance, le vendería el negocio americano a Elon Musk y así se libraría de la fortísima presión, incluso con la posibilidad de cerrar el negocio en Estados Unidos a la que está sometido. TikTok lo ha desmentido. La agencia EFE ha recibido un comunicado de ByteDance Singapur diciendo que le parece pura ficción que se plantee que ellos van a vender su negocio nada menos que a Elon Musk. No sé cómo suena la historia. Bueno, pues hablando de ficción, hablemos de ciencia ficción, porque a mí todo esto me está empezando a recordar mucho, no sé si tendremos entre los oyentes muchos fans de Asimov o de Herbert, porque realmente todo estaba en la ciencia ficción de los años 60 y 70. Así como en Los Simpsons. Igual, pero fíjate que, Asimov construye todo un universo, ¿no?, en el futuro y tal, en torno a una gran corporación empresarial, ¿no?, que también sale de algún modo esa gran corporación empresarial reflejada en los libros de Herbert de Dune. Y es muy interesante el cómo, y además está una corporación que nace justamente con los desarrollos de inteligencia artificial. Y poco a poco pues se va convirtiendo como el gran ente, ¿no?, público, ordenador del mundo, ¿no? Y es muy interesante verlo y yo no sé si Musk está en esa vía. O sea, yo creo que Musk como empresario pues tiene sus aciertos, tiene sus errores, tiene sus luces, tiene sus sombras y la cuestión no es si Musk tiende hacia el imperialismo de su propio imperio, sino de si lo hace por méritos propios como empresario o con la ayuda
de políticos, de determinado régimen presidencial y, en definitiva, de ayudas que otros empresarios en igualdad de condiciones no se darían. Yo creo que esa es la gran pregunta cuando se alaba las bondades de Elon Musk. Es decir, ¿como empresario lo hace por sus propios méritos como empresario o lo hace con esteroides y una ayuda extra que otros empresarios no tienen? Si esta noticia, en lugar de ser Elon Musk en Estados Unidos, potencial comprador de TikTok, fuera un alto funcionario chino, potencial comprador de una empresa americana para que funcione, ¿cómo estaríamos en el resto del mundo? Total. Bueno, yo fíjate, creo que este amor entre Elon Musk y Donald Trump, yo creo que no va a durar mucho. Yo creo que le vamos a ver tirarse los trastos a los 6 meses, pero desde luego va a dar mucho juego en este mandato de Trump y va a dar mucho lugar a todas estas historietas. Me encanta tu historia, Dolores, porque yo en estos micrófonos creo que he repetido alguna vez una teoría muy similar. Y si tú miras las películas de ciencia ficción, en todas las películas de ciencia ficción pasan 3 cosas: que nadie trabaja, todo el mundo va de un lado para otro vestido de blanco, pero en realidad nadie trabaja. La segunda es que hay una gran corporación con una serie de X y de Zetas en el nombre que domina absolutamente todo, que domina la medicina, el transporte, la seguridad y tal. Y lo tercero es que no hay democracia en ninguna parte, ¿no? Esto es lo que ocurre en todas las películas de ciencia ficción, que está muy alineado con tu tesis y las de Asimov. Y yo creo que es verdad, si lo miras con perspectiva, sí, a vista de pájaro, pues es que el mundo camina un poco en esa dirección. Uh-huh. Bueno, hay gente que trabaja vestida de blanco y todos delante de pantallas. Sí. Todos delante de pantallas. Sí, tocando teclas, ¿no? Uh-huh. Nos hemos quedado un poco en estado de shock, después de escuchar lo de Juan Pedro. Sí. Esta definición es que es muy real, muy cierta. Pero fíjate que todas esas grandes corporaciones de algún modo traen prosperidad y es lo que hace que la corporación funcione, ¿no? Incluso en Dune y en otras que han mencionado. Uno de los grandes problemas al que se está enfrentando la democracia y estos sistemas en los que a mí al menos me gusta vivir en libertad es que no estamos siendo prósperos, cuando otros, alejándose de la democracia, sí lo están. La clave para que nuestro modelo de vida prospere es precisamente el poder traer riqueza, el poder traer vivienda, el poder traer puestos de trabajo, porque si no van a mirar cada vez más los jóvenes hacia otros modelos que sí están dando eso. Yo creo que devolviendo al modelo europeo que decíamos antes, ¿no? O sea, yo creo que el gran caballo de batalla que tenemos que dar es cómo hacer que la renta disponible de los jóvenes sea mayor. Yo soy de los que cree que Europa está construida alrededor de proteger a los viejos, que entre otras cosas son los que tenemos la renta y tenemos los votos. Y desgraciadamente eso está haciendo pues que la renta disponible de los jóvenes sea baja y no puedan acceder a la vivienda y no puedan hacer muchas cosas más. No estamos comentando las subidas de la seguridad social que ha habido, de las cotizaciones que ha habido al principio de este año, no hablamos de todos estos impuestos que pagan todos estos jóvenes que les impiden comprar la vivienda también, y que no son los mismos que tenía yo cuando me compré mi primera vivienda en 1990, ¿no? Entonces yo creo que ese es un tema para mí crucial. Los salarios disponibles, la renta disponible de la gente joven hoy en España es muy baja. Y eso es lo que hay que intentar resolver desde mi punto de vista. Mira, yo tengo desde el 30 de diciembre fijado en Twitter el tuit de los gráficos del Financial Times que daba las claves del ascenso de los populismos de izquierda y de derecha. O sea, es que era la brecha generacional, la brecha de poder adquisitivo entre generaciones, estancamiento, polarización y, consecuentemente, pues la generación agraviada, a más y a más, se polariza en contra de un sistema que considera que no le trata bien o que no le da opciones de prosperar. Y yo creo que eso, siendo real, se suma a otro problema que tiene Europa, que es un problema de productividad. O sea, yo creo que hemos estado en Europa no solo ensimismados en la regulación, pero también en el proteccionismo encubierto de determinados sectores, con la esperanza de alargar sine die esos sectores. O sea, estoy pensando en el agro, estoy pensando en la industria del automóvil. Y al final lo que te demuestra la historia es que te adelantan por la derecha, por la izquierda y por todos los frentes si no haces las inversiones adecuadas. Entonces, ya hemos hablado aquí en esta mesa muchas veces de cómo China lleva invirtiendo en renovables 20 años y ahora mismo es líder en solar. O sea, no hay ahora mismo ninguna tecnología, ninguna infraestructura de renovable en solar que no lleve tecnología china, porque no hay otros que lo fabriquen igual de bien. Punto.
Y vehículos eléctricos, y ya Exacto. veremos pronto en inteligencia artificial cómo va esto. Bueno, pues la gran tertulia de la economía en Capital Radio. Nos vamos a quedar pensando muchas cosas de las que hemos escuchado aquí. Yo pensaba, al hilo de esta conversación tan estupenda, tan inspiradora, si el objetivo final de las personas es hallar la felicidad, puede que nos esté mostrando el camino hacia el mundo feliz de Aldous Huxley y no sea efectivamente el camino que todos imaginábamos. Está todo ahí. La ciencia Está todo ficción. ahí, sí, es verdad. Bueno, lo dice Harari también, ¿no? Que ha llegado el momento de no medir la prosperidad por el PIB per cápita, sino por la felicidad per cápita, ¿no? Y en eso estamos muy lejos. Pues Juan Pedro Moreno, Carlos Santana, Dolores González Pastor, muchísimas gracias por acompañarnos en la gran tertulia de la economía. Que disfrutéis del día y de la semana, Muy buen día. si es Buena- posible. Buena semana. Adiós. Chao.